Pues bien, vamos a ir a una escritura que a mí en lo personal me encanta y me gusta ir, por no decir siempre, cada día voy a esa escritura para no olvidarme lo que Dios ha hablado a mi vida, sobre todo para la forma de cómo emprender todo lo que se hace desde que uno amanece. ¿Sí? Bien, ve al libro de Josué 1:5, pero vamos a verlo en Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos creen que cuando Dios suelta palabra es porque así se lleva a cabo? ¿Sí? Fíjate bien lo que dice a tu vida. Nadie. ¿Y qué es nadie? Pues nadie, ¿verdad? Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Señor, pues tengo problemas, ni los problemas. Señor, es que tengo que pagar, ni lo que tengas que pagar. Si dice que nadie y que nada es nada y es nadie, ¿de acuerdo? Dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, dice Dios. No te fallaré ni te abandonaré. ¡Wow! ¡Qué confianza, qué tranquilidad puedes tener! Estábamos cantando el Dios de amor, de paz. De paz, que representa que todo debe de estar funcionando como Él lo ha hablado a tu vida, todo bien alrededor de ti, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que nos dispara a Dios, como una exhortación que nos hace y una indicación, porque cuando de Él viene dirección es para que se lleve a cabo. Dice, sé fuerte y valiente. ¿Cuántos fuertes y valientes hay aquí? Sé fuerte y valiente. ¿Verdad que Dios no puso, a ver cómo le puedas hacer para que manifiestes algo de valentía? ¿Verdad que no? Y no porque seas de Jalisco, porque dicen que en Jalisco son los valientes, ¿sí? No, aquí somos mayores porque venimos de arriba, ¿sí? Somos de arriba, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiere Dios que seamos así? Fíjate bien lo que dice, porque tú serás y yo seré quien guíe a mi casa, a mis hijos, a todo lo que esté, dice, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Tú has ido a la escritura en donde habla de todas las cosas que Dios te ha enseñado para que tú empieces a aprender qué es lo que te corresponde, qué es lo que te pertenece. Dice que todo, ¿cuánto? Todo se te ha sido dado, ¿de acuerdo? Y dice, pero dice algo muy importante, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Dios puede usar a Moisés, Dios puede usarme a mí, Dios te puede usar a ti para darnos instrucciones y pasar a enseñar, ¿sí? Bien, ahora dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ojo con eso, ahí viene la bendición confirmándose. Entonces te irá bien en algunas cosas que hagas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Están atentos. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Pero dice algo en el 8, en esta versión. Estudia constantemente este libro de instrucción. Esto te enseña, porque es Dios mismo hablando. Es Jesús la palabra, ¿sí? Entonces, dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, ojo con esto, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, vuelve a decir, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué no le das un aplauso? Palabra de Dios, palabra de Dios. Palabra de Dios que
constantemente estamos viendo que tenemos el mejor libro que podamos tener aquí en la tierra, el más vendido, pero el menos leído, porque todavía mucha gente tiene que ser alcanzada para ser pueblo. Y por ser la palabra el vehículo con que se expresan los pensamientos, es el medio más común con el cual Dios revela y realiza su propósito. ¿Lo crees? Es por eso, a través de eso, la palabra está investida de autoridad divina. Aquí está la autoridad dándote indicaciones, está diciéndote lo que debes de hacer, ¿sí? Investida de autoridad divina, y por lo tanto debe ser respetada y obedecida tanto por los ángeles como por los hombres. Aún los demonios tiemblan cuando escuchan la palabra. Aún los demonios tiemblan, ¿sí? ¿Qué dice Deuteronomio 12:32? Vayamos a esta cita primero. Deuteronomio 12:32. Si la tienes ahí, Deuteronomio 12:32. Dice así: por lo tanto, asegúrate. ¿Qué dice? Que te asegures, que estés confiado, que estés presto, que estés siempre dispuesto a correr para ver qué te dice Dios, ¿sí? Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Mira, hay hombres que quieren adornar aún, ¿por qué no decirlo? Aún prédicas con cosas de su propia, ¿cómo? Sí, echarle su salecita propia, ¿sí? Tratar de darle sabor, pero el que le da el sabor correcto y la manera de que sea llegada esta palabra a tu corazón es el Maestro, Espíritu Santo, ¿sí? Es Espíritu Santo. Y si no está escrito aquí, no es algo que nosotros podemos confiar, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que estar viendo la manera realmente de cómo tener atención primero por nosotros mismos, cómo realmente nos estamos conduciendo, cómo estamos llevando, realmente aplicando sobre todo todas estas enseñanzas que hemos estado recibiendo cada día, porque si tú has aprendido, yo les he exhortado mucho que se vayan, aunque sea, si no tienes un hábito de la lectura, que se vayan por lo menos, por lo tanto, a empezar a leer Proverbios, que tiene 31 proverbios, un proverbio por día, y con cada proverbio 5 capítulos de salmos, que son 150 salmos y que comprenden el mes que puedes cumplir para llevar a cabo, para acabar de entender esto. Y eso no es una sola vez, vuelves a hacerlo al siguiente mes y tú no tienes idea cómo Dios te sigue revelando. ¿Por qué? Porque nos sigue abriendo el entendimiento, nos sigue haciendo que comprendamos realmente el propósito de su corazón para cada uno, ¿sí? Ahora, muchas veces perdemos el tiempo hablando, pensando y llevando cosas, y hable cosas que no dan fruto, no dan ni paz ni tranquilidad en nuestras vidas. Pero bueno, Dios, gracias a Dios que está presente siempre, porque Él es bueno y no solamente nos enseña a hablar, sino que nos permite servirle. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:1? En la traducción lenguaje actual, mira, ve allá, Dios es bueno. ¿Quién puede decir Dios es bueno? A ver, todos a la vez, Dios es bueno, ¿sí? Y nos permite servirle. Porque Dios podría decir, ay no, tú no me sirvas. Pero ese no es el Dios que tenemos. Dios es tan bueno que Él se regocija cuando tú vienes a decirle, Señor, heme aquí, yo quiero servirte. ¿Quién lo cree? ¿Sí? Bien, entonces, entendamos, es
por medio de la palabra, a través de la palabra, realmente, como verdaderamente podemos caminar aquí en la tierra y encontrar esa paz, dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es una realidad. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos, al contrario, Dios nos ha llamado a servir con misericordia y con amor. ¿Quién lo cree? Con misericordia y con amor. Porque no nada más es servir por servir. Hay que hacerlo de veras genuino, con un corazón bueno, con un corazón noble, con un servicio de amor, de paciencia, de misericordia al servicio que vamos a dar. Porque esto es son enseñanzas de Dios. No estoy hablando por mi propia cuenta. Mira, vea Proverbios 10:12, Nueva Traducción Viviente. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Entonces podemos entender por qué Dios también no solamente nos llama a servirle, sino nos dice cómo va a ser la manera de servir, con misericordia y con amor, ¿sí? Sin tener que si en un tiempo aquella persona no te agradaba, ámala, derrumba de ti aquello, porque sabemos que hay un enemigo que no quiere que sigas afirmándote en la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todos sabemos cuántos libres de culpa hay aquí. Fuimos libres de culpa y fue algo gratuito, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Es por eso que aún en la manera de servir debe de ser basado en los méritos de Jesús, no en nuestros propios méritos, ¿sí? Podrán decir, ay, es que fulanita de tal es re buena gente. No, aún Jesús se atrevió a decir, cuando le dijeron, Señor, eres bueno, solo mi Padre. Aún Él lo dijo. ¿Y por qué? Porque Él todavía estaba aquí en la tierra, porque todavía Él quería que entendieran que había un Dios que no lo veíamos, pero que sabíamos que es un Dios que nos ama tanto y que tiene el cuidado de que todos y cada uno de nosotros estemos poniendo atención a su dirección. Amén. Bien, entonces, vea al libro de Romanos 3:24, en palabra de Dios para todos. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Nada más por eso, porque dice que de tal manera nos amó, que nos entregó todo. No nos falta nada. No te creas que tienes falta de algún bien de parte de Dios, porque Él hizo pasar todo su bien a tu vida, ¿sí? Y está en ti, ¿sí? Dice, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible, porque Jesucristo hizo lo necesario. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo necesario para librarnos del pecado. Hizo lo necesario, no le faltó nada, no le importó a Él estar pasando momentos tan tremendos que ningún ser humano puede decir que ha sufrido tanto como sufrió Jesús por amor a ti y a mí. Entonces, recordando la primera escritura que les dije de Josué 1:5, mira, dice que dice la palabra de Dios, bueno, yo lo entiendo como una orden de Dios, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Cuando Dios da órdenes es porque Él ha soltado todo eso para tu vida. Mira, ve a Mateo 11:12 en traducción lenguaje actual. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Aquí dice en esta versión. Pero en el reino de Dios, la persona menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, ¿hasta cuándo? Hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. El reino de Dios avanza a pesar
de sus enemigos. Y dice algo que me encantó, porque Dios me empezó a dar la primera escritura de esta manera. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. ¿Cuánta gente valiente y decidida tenemos aquí? Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. ¡Wow! En Mateo 11:12, en palabra de Dios para todos, dice que el reino de Dios se enfrenta a ataques. Sí es cierto, hay ataques por muchos lados, pero miren, nosotros debemos de estar muy atentos y muy avispados, como dicen vulgarmente en el mundo, de no permitirnos como congregación ser robados, sino que estar unidos todos, cubriendo nuestras espaldas, apoyándonos, amándonos, respetándonos y continuando, porque todos vamos de una misma forma, de un mismo nivel. Nos está enseñando Dios su escritura. A nadie le da más que a otro, todos vamos. Y lo que sí, el que pone atención, el que es valiente y decidido, es el que va pasando niveles, ¿sí? Ahora, valiente es aquel que conoce su valor. Valiente es aquel que conoce su valor. Tú sabes lo que eres en Cristo Jesús, o si no lo sabes, conoce tu valor. Mira, vamos al libro de 2 de Samuel 18:5, en Nueva Traducción Viviente. Aquí está hablando, resulta que Absalón andaba volteándosele al papá, ya muy bajita la mano, muy por debajo del agua, como se dicen vulgarmente, pues haciendo desórdenes. ¿Por qué? Porque se levantó contra su padre terrenal, ¿sí? Y la verdad, pues se debe de tener mucho cuidado cuando alguien se levanta contra su padre terrenal o como sea el padre. Es una autoridad que a Dios le plació ponerte en tu hogar. Entonces, ámalo, respétalo y hónralo, ¿sí? Pero dice aquí en el 5, antes él estaba organizando, él empezó a organizar filas de miles y cientos de hombres para poder ir hacia la guerra contra mismo Absalón. Pero con todo y eso vamos a ver varias partes donde el amor de Dios se hace manifiesto de tal manera en la vida de David, que yo empiezo a ver esto y la verdad comprendo por qué fue un rey tan amado, tan respetado y tan honrado, porque fue leal al Padre. Y si es leal a Dios, es leal con todos. Y fíjense lo que dice en el 5. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itaí, que eran los hombres, los generales que iban a llevar diferentes grupos de los cuales había dividido David, ¿sí? Y les dijo, por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. ¿Sí? Bien, fíjate, aquí vamos a ver varias cosas. Por consideración a mí, dice, traten con bondad a mi hijo. No vayan allá en cuanto a estos que les voy a leer. En traducción lenguaje actual dice, cuiden a mi hijo Absalón. En palabra de Dios para todos dice, háganme el favor de tratar bien a mi hijo Absalón. En Reina Valera dice, traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y en Nueva Versión Internacional dice, por consideración a mí, traten con respeto al joven Absalón. Yo creo que ahorita Dios nos está haciendo conciencia de que estas son historias, son hechos que sucedieron,
pero nosotros estamos todos los días viviendo aquí en la tierra y teniendo trato los unos para con los otros. Y yo creo que en ciertas frases que se ha dado, como el respeto al derecho ajeno en la paz, como todos ese tipo de cosas, se quedan cortos con todo lo que Dios ha salido de su boca en cuanto nada, ningún amor se va a comparar, ninguna acción de amor como es el amor de Dios en la vida de cada uno de ustedes y de mí. ¿Sí? Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo David conocía lo que valía. ¿Por qué? Conocía su valor, por eso él era así, por eso él actuaba de esa manera, ¿sí? Fíjate, ve a Primera de Samuel 16, 17. Todos conocemos un poquito parte de la historia de Saúl. Cómo Saúl empezó a entrar en él un espíritu que lo atormentaba, ¿sí? Y él buscaba en el hombre, porque él no decía, no corrió a buscar a Dios, sino él decía, búsquenme a alguien que me pueda ayudar, que me pueda. Fíjate lo que dice en el 16, 17, ya, vamos ahí. Dice, me parece bien, a ver, espérame. No, en el 16, 16 dice, no, para que lo entiendas mejor, perdón. En el 16:14 empieza, ahora bien, el Espíritu del Señor, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. ¿En quién se estaban basando? En brazo de hombre, ¿verdad? Y dice en el 16, 17, me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Ojo con esto, y el Señor está con él. ¿Cuántos de aquí han confesado al Señor como el Señor de su vida? ¿Sí? Pues si has confesado al Señor como el Señor de tu vida, Dios está contigo. Dice en el 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es que valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, ojo, prudente en sus palabras, entiendan esto amigos y amigas, prudente en sus palabras. Habrá cosas que a lo mejor quieras compartir y soltarlas, pero antes de que las sueltes, analiza si esas palabras que vas a soltar van a lastimar o van a herir a alguien y detente. Yo sé lo que te digo, detente. No conviene que hagas algo fuera de la dirección que Dios te ha dado. Porque Dios es nuestro maestro, no es la pastora, no es nadie más. Dios es nuestro maestro. Espíritu Santo es el maestro de nuestras vidas. Y por la gracia de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, a Él le debemos todo. Él es el centro de nuestras vidas, el que está siempre pendiente al tanto. Él dijo, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a mí mismo. ¿Por qué? Porque aquí está Espíritu Santo. Aquí está para estarnos enseñando. Y dice, y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y yo me preguntaba y decía, Señor, en verdad qué hermoso ha de haber sido, con qué físico que lo pudieran pretender y seguir tantas mujeres. Y Dios dijo, no es la hermosura a la que me refiero, lo hermoso que es su corazón.
porque Él es conforme a mi corazón. Así me lo dijo Dios. Y la verdad, a veces pensamos que la hermosura exterior es suficiente. No, la importante es la que está dentro de ti, de la cual fluye, desde donde dice que ríos de agua viva fluirán de ti. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, y Jehová está con él. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Bien, ahora vamos a ir a una parte. Ya les dije 17:10, no. Ya les dije que David conocía lo que valía. Él conocía su valor. Y ya lo acabamos de ver. Pero no solamente David conocía su valor, su valentía. Él reconocía cómo era él, ¿sí? Sino que toda una nación reconocía la valentía de David. Mira, ve a la escritura de 2 de Samuel 17:10. Dice, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Ahí estaban platicando, haciendo complot contra él. Dice, porque estaban reconociendo, porque todo Israel, ¿cuántos? Todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Claro, cuando tú te mueves conforme lo que Dios dice, tú vienes a ser el modelo. Y por eso dice que todos los hombres que estaban con él eran gente esforzada, gente que no se quedaba nada más así, sino que seguían juntamente con él, apoyándolo, como aquellos hombres que le levantaban la mano a Moisés cuando su brazo estaba cansado. ¿Quién dice amén? ¿Estamos recibiendo? Bien, ahora me voy a ir a una parte que la verdad me encanta. Y yo analizando dije, Señor, en realidad poco tocamos este punto, pero en verdad qué maravilloso es hablar sobre las bienaventuranzas. Vamos a Mateo 5. Las bienaventuranzas es un concepto teológico y filosófico que se refiere a un estado de felicidad. Ojo, pon atención. Fíjense cómo son las bienaventuranzas, que se refiere a un estado de felicidad, paz y satisfacción profunda, que se experimenta cuando se vive en armonía con la voluntad de Dios. Cuando se vive ¿cómo? En armonía con la voluntad de Dios y se cumple con el propósito para el que se fue creado. En armonía, vivir en armonía. Hay una escritura que dice que cuán hermoso es, dice Dios, que sus hijos estén reunidos en su nombre. ¿No es cierto? Ahora, la bienaventuranza se asocia con la vida eterna y la unión con Dios. ¿Sí? Es un regalo que Dios ofrece a aquellos que lo aman y siguen sus mandamientos. ¿Quién lo cree? ¿Sí? Y hay características de estas bienaventuranzas. Por ejemplo, felicidad profunda. Se caracteriza por una felicidad profunda y duradera que no se ve afectada por las circunstancias externas. Nada te tiene que robar aquello que ya Dios lo tiene para ti. ¿De acuerdo? Paz interior. La bienaventuranza se asocia con una paz interior que se experimenta cuando se está en armonía con la voluntad de Dios. Satisfacción. La bienaventuranza se caracteriza por una satisfacción profunda y duradera que se experimenta cuando se cumple con el propósito para el que se fue creado. Y unión con Dios. Se asocia con la unión con Dios y la vida eterna. ¿Sí? Ahora, vamos a la escritura donde dice en Mateo 5:1, dice, ¿ya lo tienes?
Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña. Estoy leyendo palabra de Dios para todos. Se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente: afortunados los que reconocen, afortunados o bendecidos, es lo mismo, ¿sí? Los que reconocen su necesidad espiritual. ¡Wow! ¿Reconoces que necesitas al Señor? Eres muy afortunado porque reconoces esto, ¿sí? ¿Sí? Porque el reino de Dios les pertenece. Dice en el 4, afortunados los que están tristes porque Dios los consolará, ¿sí? Hay momentos en que no puedes ocultar una tristeza, como el que se haya partido un ser querido, que aunque sabemos que está en un lugar mejor, pues nos entristece el saber que ya no los vamos a ver, ¿sí? Dice, afortunados en el 5, los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. ¿Por qué dijo Jesús? Aprendan de mí. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, ¿de acuerdo? En el 6, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Ustedes han estado escuchando de todo lo que ha estado pasando aquí en la tierra, porque ¿por qué no dolernos? Claro que nos dolemos de saber cuántas familias han sido dañadas, perseguidas, y qué digo, en otros lugares, aún dentro de la familia de Jesucristo, que han habido situaciones como un desorden familiar, una incomprensión dentro del ambiente familiar, y todo eso que realmente, lejos de traer paz, hay un ambiente hostil, un ambiente triste, ¿sí? Y pues no, eso no es para los hijos de Dios. El Señor dijo, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a buscar lo que viene del Padre, lo que viene de Él, porque esa es la manera en que nosotros vamos a quedar satisfechos, no es de otra, no es de respetando todas las profesiones, no es correr con un psiquiatra, no es correr acá. Primeramente tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? El consejero de consejeros. Pero qué bendición aquellos que aún están ejerciendo su profesión, pero al nivel de la palabra de Dios. Eso es una bendición muy grande, ¿sí? Entonces en el 7 dice, afortunados los que tienen compasión de otros. Y ahí está algo que yo les decía, compadécete. Si hubo un momento en que sabes que una persona está siendo atacada, porque en el mundo dicen, matan más la lengua que un revólver, pero yo te digo algo, cuando tú escuches comentarios, y mayormente del pueblo de Dios, guarda. Si Dios te hace que te des cuenta que hay un comentario, tú puedes hacer mucho, porque la palabra del justo trae paz, trae consolación, ¿sí? Tú eres justo, tú eres justa, y sé que puedes dar un buen consejo para parar todo aquello. ¿Quién dice amén? Y dice, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. En el 8, afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Un corazón transparente, un corazón que no tengas que ser de doble ánimo, que tu sí sea sí y el no sea no, y que tú sepas que estás afirmándote en la gracia y la justicia de Dios, poniéndola a practicar en tu vida. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Y dice en el 9, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz. Los que se esfuerzan
por conseguir la paz. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Y qué es? Y en otra versión, en Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Aplicar justicia, hablar justicia unos con otros. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Bien, ahora, en todo lugar, yo no quiero saber dónde no, pero en todo lugar suceden cosas difíciles, bochornosas, mayormente cuando es dentro de casa, de una congregación, dentro de la familia de Cristo, pero los otros estamos educados, enseñados para hacer lo correcto, amar, respetar y sobre todo orar, ¿sí? No murmurar. Verdaderamente que ese temor de cual habla, que tengamos temor de Dios en nuestras vidas, porque si tú y yo pudiéramos pensar que podemos esconder aquello que llevamos a cabo, estamos tremendamente equivocados. Dios tiene su oído atento, primeramente en sus justos, en sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ama tanto que quiere seguirnos corrigiendo, seguirnos metiendo a ese único camino que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora, dice Colosenses 4:6 en palabra de Dios para todos. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. ¿Cómo seamos? Amables e inteligentes. Ya ven, hay tantas cosas que podemos estar poniendo en el refrigerador hasta que se nos quede bien implantado en nuestros corazones. Ahí enfrente para recordar cómo tengo que hablar, cómo tengo que conducirme, ¿sí? Dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan, una buena respuesta, ¿sí? Hay gente que si habla, a veces habla para herir, para lastimar, y eso no está bien, amigos, eso no está nada bien, ¿sí? Ahora, entre los seres que decimos que queremos tanto, pues hay atropellos, porque no estamos respetando su vida. Si nosotros respetamos la vida de cada uno, entonces van a ver que todo va a seguirse conduciendo conforme al propósito de Dios. Hacer sufrir a las personas no debe de ser en nuestras vidas, ¿me entienden? Empezando por tu casa primeramente. Que tus deseos para los demás sean conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de vivir. ¿Quién dice amén? No solo existir, sino vivir. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo esta vida? Ve al libro de Última Cita, Eclesiastés 6:10, en palabra de Dios para todos. Dice, lo que existe ya ha recibido su nombre y se sabe que es el ser humano. Y él no puede discutir con Dios porque Dios es más poderoso. Es seguro que donde abundan las palabras, abundan las tonterías. ¿Y qué se gana con eso? Analicemos esto. Esto es palabra de Dios, no es palabra de la pastora, es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Aprendimos? ¿Recibimos? ¿Estuvimos atentos? Pues ¿a quién debemos dar honra y gloria? Dáselo fuerte.